Iniciamos la grabacióncita. Ahí está. Se puede iniciar la grabación. A ver. ¿A quiénes tenemos por aquí? Alejandra. Qué sorpresa, Alejandrita. A ver quiénes más están por acá. A ver. A ver. Muy bien. Bien, hijos, vamos a iniciar con este seminario. ¿Ya? Hoy hacemos biología. Biología, parte 1 y parte 2. Parte 1 con el profesor Víctor Chirinos. Estamos felices, ¿no? Ayer ganó la selección, al fin, después de cuánto tiempo. Ya que esta selección pierde, gana. Peor que mujer indecisa está la selección. Ya, a ver. Vamos a arrancar entonces. El tema en el que nos hemos quedado ha sido en niveles de organización. Hasta ahí he llegado con los grupos 3 y 4, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿ya? Así que vamos a continuar con el avance y a continuación ya tenemos lo que es clasificación de los reinos, ¿sí? Clasificación de los reinos. El día lunes, los lunes que nos toca, hemos avanzado hasta niveles de organización. ¿Cierto o no cierto? ¿O me estoy confundiendo? Y de repente por ahí me dicen, no, profesor, no ha avanzado hasta ahí, que estamos más atrás. ¿Sí? Nos hemos quedado en niveles de organización y hemos hecho evolución, adaptación. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí o no? Profesor, nosotros somos grupo, aquí está 4 y 6. En el 6 Ah, recién el primer tema. ah, a ver, muy bien, gracias. Cierto. Me confundí con el 1 y el 3. Ya, bien. Entonces todavía estamos por acá. Y encima el lunes no tuvimos clases, ¿no? El 6, el día sábado avanzo y voy a avanzar hasta esta partecita que voy a continuar hoy, ¿ya? El grupo 4 ya hicimos la parte de ser vivo y les va a servir de repaso, ¿ya? De repasito. Todo con la intención de nivelar a los dos grupitos, ¿ya? El día sábado, ojo, voy a nivelar a los del grupo 6, ¿sí? Me va a faltar una partecita, sí, y lo voy a hacer el día sábado, ¿ya? Lo hacemos el día sábado, ¿les parece? Hablen, señoritas, ¿lo hacemos o no lo hacemos el día sábado? ¿O no quieren hacerlo el día sábado? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien, lo hacemos entonces, ¿ya? Bien. Entonces, con ustedes, con el grupo 6, hemos quedado hasta teoría endosimbionte, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Los del 6 me dicen por favor en qué me he quedado. Sí, teoría endosimbionte, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Hablen, chicos. Nada, ¿no se acuerdan? Vamos, a ver, primer grupo. Ay, carambas. Sí, pues me he quedado ahí. Teoría endosimbionte, falta las teorías evolutivas. Y de las teorías evolutivas, sí, suficiente. Desde acá, ¿ya? Vamos a hacer desde acá, desde esta partecita. Normalmente me suelo quedar acá en reproducción, ¿sí? Entonces, desde acá voy a avanzar. Mira, el ser vivo, ¿sí? Es aquel organismo formado por átomos. Las partes más mínimas que forman a un ser vivo son los átomos, ¿sí? Son los átomos. Ahora, un ser vivo cumple con las características de reproducción. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Cumple muchas características. Bien, entonces vamos a cumplir una de ellas, la reproducción, ¿ya? La reproducción. Profe, ¿qué es la reproducción? Es la capacidad que tiene el ser vivo para generar nuevos individuos. ¿Sí? ¿Recuerdas eso? La capacidad que tiene el ser vivo para generar nuevos individuos. ¿Ya? Estos nuevos individuos tienen la intención de mantener la especie. ¿Sí? Al reproducirme,
yo estoy manteniendo la especie. Por eso es que nos vamos a reproducir. Ahora que la población se ha reducido, estamos con esa obligación, ¿ah?, de reproducirnos todo lo posible para tratar de rellenar de nuevo esos vacíos, ¿no? Esa falta de población. Si no, nos vamos a extinguir, ojo, ¿ah? Tienes que reproducirte ya cuanto antes. Muy bien, mira, es la capacidad de originar nuevos individuos. La reproducción se ha clasificado en dos, ¿ya? Dos tipos. Uno, asexual y dos, sexual. La reproducción asexual es cuando interviene solo un individuo, interviene solo un progenitor, ¿ya? Interviene solo un progenitor, ¿cierto? Profe, como este progenitor interviene, el ADN de este progenitor se divide, ¿sí? Se va a dividir. Por lo tanto, el hijo es idéntico. Escucha bien, ¿ah? Es totalmente idéntico, ¿ya? Idéntico al progenitor, ni más ni menos, ¿ah? Totalmente igualito, una papa partida, ¿sí? Igualito, igualito. Lo que voy a decir, como no ha habido mezcla de genes, yo voy a decir que no hubo variación genética. ¿Qué es variación genética? La mezcla de los genes. En este caso solo hay un gen, por lo tanto no hay con quién mezclarse, ¿sí? Entonces el hijo es idéntico, ¿ya? Bien, siguiente, profe. El número de hijos va a ser abundante. ¿Sí? Los organismos que se reproduzcan de forma asexual, pues van a reproducirse constantemente, rápidamente. Por ejemplo, una bacteria tiene la gran capacidad de reproducirse cada 2 horas, ¿sí? Cada 2 horas se divide, cada 2 horas, plum, 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 empieza a dividirse, ¿sí? Empieza a dividirse, ¿ya? O cada hora todavía. Entonces, al final de los 24 horas va a tener una gran cantidad de hijos, ¿sí? Una gran cantidad de hijos, ¿ya? Luego, profe, el tiempo de vida, la esperanza de vida es corta. ¿Por qué, profesor? Como ella se divide, mira, su cuerpo se divide, ¿sí? Su cuerpo se divide para formar a sus células hijas, ¿sí? Para formar a sus células hijas. Su cuerpo se ha dividido, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, su esperanza de vida es corta, solo 1 hora o de repente 2 horas va a vivir y de ahí su cuerpo termina dividiéndose. Siguiente, clases. La reproducción asexual se ha clasificado en 1. Bipartición, cuando el organismo se divide en dos partes totalmente iguales. Dos partes iguales, tanto en tamaño, mira, el tamaño, tanto en el grosor, ¿sí? Todo igualito, bipartición. La esporulación, reproducción mediante esporas. Las esporas se van a ir formando a partir del ADN, ¿sí? Liberación de esporas. Luego tenemos la gemación, ¿sí? ¿Qué es la gemación? La reproducción mediante yemas, mediante gemas. Ahí lo tienes, gemación. Luego tenemos a la fragmentación. Es la reproducción mediante el cual un organismo pierde una parte, se fragmenta una parte de su cuerpo y esa parte perdida origina a un nuevo ser. Las bacterias pueden fragmentarse, los animales también pueden hacerlo. Por ejemplo, en este caso tenemos a la estrella de mar, ¿sí? Se está fragmentando y en base a esto está originando un nuevo ser, ¿ya? En el caso de los animales, para que puedan cumplir con la fragmentación, ellos deben cumplir con una condición especial. ¿Qué cosa, profe? No deben de tener cerebro, ¿ya? No debe haber cerebrito en ellos. ¿Sí? Entonces, profe, fácilmente un organismo que no tenga cerebro puede fragmentarse, sí. ¿Y si tiene cerebro no se fragmenta? No, no se fragmenta. Muchos creen que los reptiles, que los anfibios pueden fragmentarse y originar nuevos seres, pero no. Por ejemplo, el guajolote, mire, y es muy distinto, ¿ah? El guajolote puede regenerarse, pierde una parte de su cuerpo y lo regenera. Pero esa parte perdida en el guajolote, porque tiene cerebro, ya no origina, no puede originar a otro ser. ¿Ya? No puede originar a otro ser. Muy bien, siguiente. Vamos por acá. La reproducción sexual. En la reproducción sexual, ¿cuántos individuos intervienen? Profe, intervienen 2 individuos, ¿sí? Intervienen 2 individuos. Quiere decir que hay 2 gametos, el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? El espermatozoide y el óvulo. A estos gametos yo les digo también gametos haploides, ¿sí? También les puedo decir gametos haploides, porque contienen una cantidad de cromosomas. ¿Cuánta es la cantidad de cromosomas que van a contener espermatozoides y óvulos? ¿Cuántos cromosomas tienen? ¿Recuerdan?
Alejandra, Alessandra, ¿están? ¿Recuerdan? ¿Cuántos cromosomas? ¿No? 23. Ahí está muy bien. 23, ¿cierto? 23 cromosomas. Cada uno de ellos carga 23 cromosomas. Tus óvulos tienen 23 cromosomas. Nuestros espermatozoides, cada uno de ellos tiene 23 cromosomas. Al final terminan uniéndose, terminan juntándose. Y al juntarse me forman una célula diploide. ¿Sí? Mira, que me van a formar una célula diploide. Ahora hay 46 cromosomas. ¿Qué quiere decir, profe? Que ha habido una mezcla de tus cromosomas entre los espermatozoides y el óvulo. Hubo una mezcla, ¿sí? Se juntaron, se mezclaron y ahora son 46 cromosomas. Y se le dice célula diploide. Mira, como hubo la mezcla de los genes, ¿el nuevo ser es idéntico? No, no es idéntico. Es semejante, es parecido nomás. Por ejemplo, tú, ¿acaso eres idéntico a tu papá? No, ¿cierto? Tienes rasgos, por ejemplo, de repente el cabello, el tono de piel, de repente la estatura, de repente eres flaquito como tu papá, algunas cosas, no todas. O también cargas cromosomas de tu mamá y también tienes rasgos característicos de tu mamá. Por ejemplo, de repente el lunarcito, la forma de las uñas, la forma de la nariz, ¿no? Por ejemplo, el profesor Oxacopa tiene rasgos característicos muy marcados de su mamá. Por ejemplo, los pechos, ¿sí? Bien sobresalientes, ¿ya? Los glúteos también, bien sobresalientes. La caderita, la forma de caminar también. Cuando camina el profesor Oxacopa se contornea para acá, para allá, se contornea, ¿ya? Eso me he dado cuenta ahora último que hemos estado yendo a jugar y hasta incluso cuando tapa, porque le gusta tapar, ¿ya? Dice, yo quiero agarrar las bolas, dice, y se pone en el arco, ¿ya? Y tapa, o sea, que es todo un show al momento de tapar el profesor Oxacopo. Uy, cómo le encanta agarrar las pelotas, ¿sí? Le fascina un poco más y las muerde, ¿ya? Entonces, estos rasgos característicos, ¿sí? Son parecidos nada más, parecidos, ¿sí? Parecidos. No le van a decir al profesor Oxacopa, ¿sí? Si no se va a molestar, ay, que estás contando mis intimidades, va a decir, ¿ya? Muy bien, entonces, parecidos, ¿sí? El nuevo ser, entonces, semejante. ¿Qué quiere decir? ¿Que ha habido variación genética? Claro, por supuesto que sí. Hubo mezcla de genes, hay variación genética, ¿sí? El número de hijos, profe, ¿cómo es? Escaso, ¿sí? El número de hijos es escaso. Por ejemplo, nosotros cada vez que nos reproducimos, lo hacemos rápidamente. Profe, yo sí, cada 5 minutos, profe, me dicen. No, nos reproducimos cada 9 meses, ¿sí? Cada 9 meses generamos nuevos individuos. A eso me refiero, ¿ah? No el otro tipo de cosas que tú haces, de tus cochinaditas ahí. No, ¿sí? Son 9 meses. ¿Ya? Que esperamos para reproducirnos. Por lo tanto, el número de hijos es escaso. El tiempo de vida, eso sí es largo, ¿ya? Bien largo, chicas. Y como te gusta, que sea larga la esperanza de vida, ¿sí? 70 años. Por ejemplo, la esperanza de vida en una persona, mira, son de 120 años, que poco a poco se están acortando. ¿Por qué? Por la contaminación, por nuestra forma de nutrición. ¿Te gusta comer chisito, chistriz, esas cosas? Acortan tu vida. ¿Ya? Bien, sigamos. Clases de reproducción sexual. Uno, tenemos a la cariogamia, ¿sí? La cariogamia. ¿Qué es, profe? También conocido como la fusión o la conjugación. Este tipo de reproducción, ¿sí? Se da en el paramecium. Ahí está. Este es un paramecium. Este paramecium para reproducirse, ojo, está dentro de la reproducción sexual. Tiene que buscar a otro paramecium más. Mira, lo encontró. ¿Ya? Y empiezan a intercambiar información genética. Él presenta un núcleo, ¿sí? Y gracias a ese núcleo libera información genética. ¿Ya? El otro presenta otro núcleo y también libera información genética. Los dos intercambian informaciones, ¿sí? Los dos empiezan a liberar información genética. A esto se le dice fusión o conjugación. No te vas a confundir a fisión binaria, no te vas a confundir con eso. Es fusión o conjugación, la cariogamia, ¿ya? La cariogamia. Luego tenemos la autogamia. ¿Qué es la autogamia? Auto, uno mismo se va a fecundar, ¿sí? Y esto solo ocurre en plantas,
¿ya? Solo ocurre en plantas, no existen en animales, en personas, peor, aunque hay algunas mujeres que dicen, no, nosotros nos podemos reproducir por sí mismas, no necesitamos de los hombres, que los hombres no son inservibles, ¿ya? Empiezan a decir muchas cosas así, ¿no? Pero no, no existe eso, no existe. Ya, mira, y la biología te lo está diciendo. Solo en plantas está la autogamia. La somatogamia, profe, es la reproducción en hongos, ¿sí? Somatogamia. Y en hongos hay machos y hay hembras. ¿Qué, profe? ¿Hay machos y hembras? Sí, por ejemplo, la de acá es la hembra. ¿Por qué? ¿Cómo sabe, profesor? Porque es más robusto. En cambio, el macho es más delgado, más finito, pues, como debe ser, ¿sí? Y acá se están juntando. Mira, se juntan los gametos y gracias a eso nace un nuevo honguito. Chiquitito el honguito, ¿ya? Bien, siguiente, la gametogamia, unión de gametos, el espermatozoide y el óvulo. Profe, qué rico. Dentro de gametogamia tenemos a los progenitores, ¿ya? Progenitores. Tipos de progenitores, profe. Uno, dioicos. Son los que presentan los sexos separados. Por ejemplo, nosotros, hombres y mujeres. Mujer con los óvulos y hombre con los espermatozoides. Los sexos están separados, ¿sí? Pero en algunas ocasiones, en algunos animales, los sexos están juntos y a ellos se les dice monoicos, ¿sí? Cuando los sexos están juntos, por ejemplo, el caracol es un monoico. Ahora, hay tipos de monoicos. Uno de ellos, los andróginos, ¿sí? Los andróginos. A ver, profe, ahí está, andróginos. ¿Quiénes son? Son hermafroditas. A los monoicos también se les dice hermafroditas, ¿ya? También se les dice hermafroditas. Mira, presentan los dos sexos. El detalle está que los dos sexos están activos. Los dos sexos están activos. Este caracol se junta con otro caracolcito y le dice, oye, nos apareamos. Ya puede, pero yo te doy, ya yo también te doy, ya le dice. Y los dos empiezan a aparearse y él le da espermatozoides y también recibe espermatozoides. Y los dos caracoles quedan fecundados. Esos son los andróginos, ¿ya? Esos son los andróginos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué me dice que los dos? Porque hay algunos animales que son intercalados, que sus gametos no se desarrollan por igual y a ellos se les dice protándricos, ¿ya? Ejemplo, el camarón y el pez payaso. Estos protándricos, mira, el camarón cuando es joven es bien machote, ¿ya? Y cuando se hace adulto se vuelve hembra. ¿Qué quiere decir? Que sus gametos, los primeros que él forma, son espermatozoides. Tiene el gameto femenino, sí, pero está inactivo. Está inactivo. Luego va madurando el camaroncito, llega a su adultez y el sexo masculino se inactiva, ¿ya? Y el que entra ahora en funcionamiento es el femenino, así que va a liberar óvulos. Libera óvulos. Esos son los protándricos, de jóvenes machotes y de adultos hembras. Lo que le está pasando al profesor Oxacopa, por ejemplo, ya protándrico le dicen, de joven ha sido bien machote, ya, y ahora está medio raro. Vamos a ver Netflix, me dice. El profesor Kiyoshiro también, ¿ah? ¿Tú sabes por qué se está haciendo crecer el cabello? ¿Sabes? ¿Nunca te has preguntado por qué se está haciendo crecer? Se parece a Dross, ¿no? Ya, tiene otras intenciones ahí. Primero el cabello, luego una operación más abajito, aumentar un poquito de más abajito, de ahí más allá, va a cortar por acá otra cosita, va a modelar su cuerpito el profesor. Como es médico, ya tiene facilidades, pues tiene sus amigos, ya pues una cortadita, una aumentadita por acá, por allá, va a ser el Kiyoshiro una gran transformación. Profe, luego tenemos a los protoginos. ¿Quiénes son, profesor? A la inversa de los protándricos. Estos animales como el meros inician siendo hembras y terminan siendo machos. Primero liberan óvulos y en su etapa adulta liberan espermatozoides. ¿Eh? Esos son los tipos de hermafroditismo. Y esto es lo espectacular que presenta la naturaleza, que presenta el reino animal, ¿no? Esos tipos de animales. Y en nuestro caso, profesor, los hermafroditas nos podemos reproducir, nos podríamos reproducir, profesor. No, no hay vestigios, pero está saliendo cada caso, ¿sí? Y, por ejemplo, la biología determinaba algo y aparece un nuevo caso, ¿sí?
Pero hasta ahorita no se ha visto casos sobre los hermafroditismos, ¿ah? O sea, que ya sería raro que aparezca, que entre hermafroditismos humanos se reproduzcan. ¿Por qué no se pueden reproducir? Porque sus órganos reproductores están atrofiados. Sí, están atrofiados. O bien son varones con sexo femenino y no funciona ninguno de los dos, o bien son mujeres con sexo masculino y no funciona ninguno de los dos. No funciona. No producen la misma cantidad de espermatozoides y tampoco los óvulos. ¿Sí? Inactivo. Es estéril. Los hermafroditas en los humanos son totalmente estériles. ¿Ya? Estériles. Bien, siguiente. Vamos por acá. Hablamos del crecimiento, chica, lo que te faltó, mira, crecimiento. ¿Y qué es el crecimiento? Es el aumento de la masa corporal, ¿sí? El aumento de la masa corporal. ¿Qué es masa corporal? Las células de tu cuerpo inician su reproducción así en velocidades tremendas, ¿ah? Empiezan a crecer, a reproducirse tus células terriblemente desde tu fecundación hasta tus 15 años aproximadamente. A los 15 años la reproducción de tus células que estaban yendo aceleradas se paralizan, se detienen. Van a seguir reproduciéndose, pero ya lentamente, ¿sí? Lentamente. Por ende, tú tienes para crecer hasta los 15 años, especialmente en las mujeres. En los varones podemos crecer todavía hasta los 18 o 20 años. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué nos hacen eso a las mujeres y solo crecer hasta los 15 años? Por las hormonas sexuales. Ustedes empiezan a menstruar, liberan bastante estrógeno y progesterona y estas dos hormonas son responsables de su crecimiento. No quiero decir que en todas, pero en la gran mayoría sí actúa de esa forma. ¿Ya? Ahora, hay otros factores también para que eviten tu crecimiento. Por ejemplo, las condiciones genéticas. Tu papá bajito, tu mamá bajita, de hecho está que tú también tienes que ser bajito, ¿cierto? Pero, profe, mi papá es bajito, mi mamá también, yo soy altote. Y al que he visto alto, profe, es al lechero. Ah, bueno, pregúntale, pues, no sé qué habrá pasado ahí. ¿Ya? Por ejemplo, sucede que los abuelos también son altos y los papás de repente son bajitos y se hereda, pues, todo eso. Ahora, otra condición que te impide crecer es la glándula que fabrica la hormona del crecimiento, la somatotropina, ¿sí? La hormona de crecimiento que no está funcionando bien o la glándula que no esté funcionando bien, como le sucedió a nuestro gran jugador de la selección argentina, Lionel Messi. La glándula no funcionaba bien en él, por lo tanto tuvieron que hacerle un tratamiento en España, ¿sí? En el cual consistía en inyectarle, ¿no? Inyectarle para que la glándula empiece a funcionar. Hasta incluso dice que él ya solito se inyectaba, ya no quería ir al laboratorio, solito se inyectaba ya. ¿Sí? Todo un proceso, todo un proceso. Y actualmente Messi pues mide 1,70 m, chato no es. Yo mido 1,75 m, ¿ya? Y Messi mide 1,70 m. Y parece bajito, ¿no? Y es que todos los jugadores pues son altotes ahí, dentro de la élite mundial, ¿ya? Profe, siguiente, nutrición. ¿Qué es nutrición? La capacidad que tiene el ser vivo para absorber, ¿sí? Sustancias alimenticias, para captar sustancias alimenticias. El órgano encargado de captar tus alimentos, tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, es el intestino delgado, ¿sí? Es el intestino delgado. Entonces, tenemos sustancias, elementos que nos ayudan, que nos permiten nutrirnos, ¿sí? Son los alimentos normales, los convencionales, pero hay otras sustancias que también nos permiten liberar energía. Acá la parte importante es esto: introducir elementos que nos ayuden a desencadenar energía, ¿sí? Uno de ellos son los alimentos y el otro es el oxígeno. Otro elemento esencial con el cual nosotros vamos a generar energía. Por eso tú respiras, ¿sí? Por eso tú respiras. Ay, ya, profe, yo pensé que respiraba por Roberto, por Juan, que son el amor de mi vida. No, tú respiras para generar energía. Siguiente, profe, vamos por acá. Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la capacidad que tiene el ser vivo para destruir, escucha bien, para destruir y luego construir nuevas sustancias, ¿ya? Para construir y luego, disculpe, para destruir y luego construir nuevas sustancias. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Destruir y construir? ¿Cómo se da? Por ejemplo, tú introduces alimentos, lo primero que haces es triturarlos, ¿verdad? Empiezas a masticarlos,
¿sí? Los haces diminutos, los pasas hacia tu estómago y tu estómago los va a triturar aún más. ¿Y por qué, profesor, los va a triturar? Porque tus células son las que tienen que usar esas sustancias. A tus células son las que le van a llegar esos productos nutritivos. Ese almuerzo que tú has consumido tiene que llegarle a cada una de tus células. Y pues para que pueda entrar en cada una de tus células, esas partículas deben estar muy, muy disueltas. Deben estar muy, muy diminutas. Diminutas, diminutas. ¿Sí? Y una vez que ya han entrado en tus células, mira, ya entraron en tus células agarran y empiezan a utilizar sustancias, distintas sustancias, y en base a esas sustancias empiezan a construir otras estructuras, por ejemplo, proteínas. En base a las sustancias que tú has introducido, ya empezamos a elaborar otras sustancias. A eso se le llama anabolismo y a la destrucción se le dice catabolismo. Por ejemplo, tu digestión, la masticación, eso es catabolismo, ¿sí? Destruir, ¿ya? Y te vas a recordar por dos nombres de dos señoritas, Ana y Cata. Cata, una chica candy que te va a destruir la vida. En cambio, Ana, una chica tranquila que te va a ayudar a construir la vida, ¿sí? Bien, ahí está. Siguiente, secreción. Nuestro cuerpo va elaborando sustancias. Sustancias que son en beneficio de nuestro cuerpo, en bien de nuestro cuerpo, ¿ya? Secreción, por ejemplo, una de ellas, el sudor. ¿Para qué sirve el sudor? Vamos, ya pusimos como ejemplo, ¿ah? Vamos, ¿para qué sirve el sudor? ¿Cuál será la función del sudor? A ver, jóvenes, vamos. Sudor, ¿para qué sirve? Profe, para sacar la grasa, una vez me dijeron. No, en el sudor no sale la grasa. A ver, vamos, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Para qué sirve el sudor? El sudor sirve para enfriar tu cuerpo. Entonces, escucha, en secreción voy a tener sustancias que tienen un buen fin para nuestro organismo, ¿sí? Que tienen una función en nuestro cuerpo. Todas las sustancias que tú produzcas, que tú liberes, van a ser usadas, ¿sí? En beneficio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sudor, ya te decía. El sudor va a permitir enfriar tu cuerpito. El moco. ¿Qué función tiene el moco? Profe, comérmelo, me vas a decir. No, no es comértelo. Sí, es rico, profe. Me lo comía de chiquitito. ¿Ya? El moco tiene como fin humedecer el aire que tú respiras. Eso en el sistema respiratorio. En el caso del sistema digestivo, permitir que los alimentos pasen fácilmente, que resbalen los alimentitos. ¿Ves? Tiene una función. Por ejemplo, la saliva también es una secreción y ella permite la formación del bolo alimenticio. Chica, por ejemplo, el semen. ¿Para qué sirve el semen? Hey, chica, ¿para qué sirve? No, no vas a responder como respondió una señorita, profe, para tragármelo. Me dijo, no, 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 no. Ya, para echarme a la piel, que tiene buenos efectos en el cutis, elimina las arrugas, no sé qué cosa me empezaron a decir. No, 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 no. El semen va a permitir el transporte de los espermatozoides, ¿sí? Y también es una secreción, ¿ya? Secreción entonces, profe, ahí tienes las células, las glándulas encargadas de producir sustancias en beneficio de nuestro cuerpo. Excreción. ¿Qué son excreciones, profe? Son sustancias tóxicas que nuestro cuerpo va a liberar, ¿sí? Sustancias tóxicas, como por ejemplo la orina, por ejemplo las heces, ¿sí? Son sustancias tóxicas. En el riñón se filtran todas esas sustancias tóxicas y van a salir por medio de tu orina, por medio de tu pichicita, pues, por medio de tu pichicita, ¿ya? Excreción. Siguiente. Movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es la capacidad que tiene el ser vivo para poder desplazarse, ¿sí? Y pueden desplazarse los organismos dependiendo a su tamaño. Por ejemplo, los microscópicos se desplazan usando cilios, usando flagelos y usando pseudópodos. ¿Qué son ellos? Son estructuras. Por ejemplo, los cilios, estructuras pequeñas que recubren todo el cuerpo y en base a esos cilios se desplazan. Este es un paramecio. Ahí lo tienes. El de acá, la ameba. Esa ameba se desplaza utilizando sus pseudópodos. El término pseudo significa falso, podos pies. Mira, falsos pies. Es que él puede utilizar
esa parte como pie. Pero si él desea, no la utiliza y utiliza esta parte. Pero si él desea, no lo utiliza eso y utiliza esto, ¿sí? Entonces utiliza las distintas partes de su cuerpo, por eso le dicen falsos pies, ¿ya? Y por último, los flagelos son estructuras largas, ¿sí? Que permiten el desplazamiento. ¿Ah? Esta es una eulena, conócela ahí, ¿ah? Es una eulena. Siguiente, profe. Ahora, en los organismos más desarrollados, los grandes, como por ejemplo nosotros, utilizamos los pies, ¿ya? En los animales hay las patas, las alas, las aletas, ¿sí? Y con ello se puede saltar, correr, volar, caminar, ¿cierto? Tipos de movimientos. Uno, las taxias. Presta mucha atención, hey, chica, mira acá, taxias, ¿sí? Es el movimiento innato desarrollado por los seres unicelulares. Primero, ¿qué es innato? Son aquellos movimientos con los cuales tú ya naces, o bueno, con el cual el organismo ya nace. Nadie le va a enseñar a caminar, nadie le va a enseñar a desplazarse. Él ya de por sí sabe cómo debe desplazarse. Nace con ese movimiento, ¿ya? ¿Qué más, profe? En los organismos unicelulares, células que están solas, o en los organismos pluricelulares, ¿ya? Por percepción a un estímulo. Se van a mover porque hay un estímulo de por medio, hay algo que lo estimule a desplazarse. Ejemplo, tenemos la reptación, reptar. Este tipo de movimiento, ojo, pertenece a las taxias, reptara, se da en los reptiles. Por eso se llama así, reptar, en los reptiles. ¿Y en qué consiste? En que el animal se desplace con el pecho pegado hacia la tierra. Por ejemplo, las serpientes, los lagartos, ¿sí? Se desplazan con el pecho pegado hacia la tierra, ¿ya? Otro, tenemos la fototaxia, ¿sí? Fototaxia, foto, luz, ¿ya? Movimiento orientado hacia la luz, ¿ya? Movimiento orientado hacia la lucecita. Ejemplo, las polillitas, ¿sí? Las polillitas. Profe, ¿y una polilla cuando se acerca a un foco, ya, o se acerca la luz, a veces estoy con mi celular y también se pega a mi celular? ¿Consigue algo? No, no consigue nada, simplemente hay atracción, ya, simplemente hay atracción. Bien, siguiente, vamos por acá, la quimiotaxia. Quimio, sustancias químicas, ¿sí? Así que organismos que están pegándose, que están moviéndose hacia las sustancias químicas. Por ejemplo, las bacterias que se desplazan hacia los géiseres, ¿sí? Hacia los géiseres. ¿Por qué, profesor, hacia los géiseres? Porque en estos lugares voy a encontrar bastante azufre. Y hay bacterias que necesitan del azufre para poder moverse, para poder generar sus alimentos. Quimiotaxia. Luego, aparte de las taxias, tenemos ya faltaba todavía la tigmotaxia, me estaba olvidando de la tigmotaxia. Son las respuestas a las vibraciones. Por ejemplo, las tortugas sienten una vibración y al toque esconden todas sus extremidades, su cabecita y sus patitas. ¿Ya? Respuesta a las vibraciones, tigmotaxia. Otro, ahora sí, tenemos al tropismo, ¿sí? Tropismo. Este tipo de movimiento, nota, ¿ya? Solo ocurre en plantas, ¿ya? Solo ocurre en plantas el tropismo. ¿Y consiste en qué? Consiste en que la planta va a moverse hacia el estímulo, pero no solo se va a mover, sino también va a crecer. Crece hacia el estímulo, ¿ya? Crece hacia el estímulo. Mira, ahí está, crece orientándose hacia el estímulo. Por ejemplo, uno, el fototropismo. Mira, no te vayas a confundir con fototaxia, ¿ah? No te vayas a confundir con fototaxia. Fototaxia ocurre en los animales, ¿sí? En los animales. En cambio, el tropismo es en plantas, ¿ya? En plantas. A ver, por ejemplo, fototropismo, profe. Tenemos a una planta, mira esta plantita, mira, se ha desviado, ¿sí? Se ha desviado. ¿Por qué se ha desviado, profesor? Porque los rayos solares, mira, están pasando por acá. Ahí están los rayos solares, mira. ¿Sí? Ahí tienes a los rayos solares. Bien, ahí están los rayos solares. Y la planta, ¿sí? La plantita empieza a crecer. Mira, está de ese tamaño y empieza a crecer en esa dirección. ¿Viste? Y va a seguir creciendo en esa dirección. Mira, ahí está. Mira, sigue creciendo la plantita.
Eso es el fototropismo. La planta crece en dirección hacia el estímulo, ¿ya? Luego tenemos, mira, lo que es el geotropismo. Geo, tierra. Atracción hacia el centro de la tierra. Profe, pero usted me dijo que el tropismo es con puras plantas, ¿sí? Con puras plantas. ¿Y qué planta crece a favor del centro de la tierra? O sea, a favor de la gravedad. ¿Qué planta crecerá? No toda una planta, sino una parte de la planta. ¿Como cuál, profe? La raíz, ¿sí? La raicita crece hacia abajo, geotropismo, ¿sí? Se da con lo que es las raicitas. Siguiente, tigmotropismo. Profe, ¿también respuesta a vibraciones? No. En este caso, el tigmotropismo son, por ejemplo, el caso de las uvas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene uvas, cultiva uvas, tiene sus viñales? Para que me venda un par de botellitas de vino. Mira, las uvas necesitan apoyarse en estructuras, sean palos, sean fierros. ¿Para qué, profesor? Para poder crecer. Porque la uva no crece en el suelo. Es muy difícil que pueda crecer en el suelo. Entonces, va a crecer enrollada en base a una estructura. Por eso es que los viñales son así, van colgados, ¿sí? Se van colgando. Así van creciendo. Esa es la facilidad que van a tener. Y a ese tipo de movimientos apoyándose en estructuras se le dice tigmotropismo. Mira, ahí están las uvitas. Ahí están las uvitas. Un racimo de uvas, por acá otro racimo de uvitas. ¿Ya? Tigmotropismo. Bien. Entonces, en el tropismo se habla de que la planta crece hacia el estímulo. No te olvides, la planta crece hacia el estímulo. Bien. Luego tenemos a las nastias. Ey, escucha, nastias, ¿sí? Es cuando la planta, también se da en plantas, recibe el estímulo, ¿sí? Recibe al estímulo, ¿bien? Pero en este caso, la planta se mueve por el estímulo, pero no crece, ¿ya? Se mueve hacia el estímulo, pero no crece, ojo, no crece. No crece, profe, no crece. Por ejemplo, las plantas carnívoras. Ellas reaccionan al estímulo. Un insecto se lo come, pero no crecen hacia el estímulo, como lo que sucedía en el tropismo. En el tropismo sí crecían, ¿no? Ayudado del estímulo, en base o en dirección al estímulo, en el tropismo. Pero en nastias no, simplemente se mueven, ¿ya? Bien, siguiente. La irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad que tiene el ser vivo para reaccionar. Mira, justo que estamos hablando de estímulos, ¿ah? La irritabilidad viene con eso. La irritabilidad es la capacidad que tiene el ser vivo para reaccionar frente a estímulos. Toda nuestra vida está llena de estímulos. Nos movemos en base a estímulos. Sí, toda nuestra vida, sí, toda nuestra vida. ¿Ya? Reaccionamos a estímulos. Por ejemplo, ustedes ahorita están estudiando, están acá frente a su computadora, prestando atención a los seminarios. ¿Por qué? Porque quieren ingresar a la universidad, ¿sí o no? Entonces, hay un estímulo y hay una respuesta. El estímulo, ingresar a la universidad. La respuesta, estar acá estudiando. Siempre nos movemos en base a la irritabilidad. Tu mamá te llama, hey Juanita, corre a la tienda. ¿Sí? Hay un estímulo y hay una respuesta. Estímulo, tu mamá pidiéndote que vayas a la tienda. Respuesta, que empiezas a caminar. ¿Sí? Ahora, ese es un ejemplo de irritabilidades. Irritabilidades internas. Por ejemplo, tu digestión. Tú hueles algo rico y tu barriguita empieza a sonar. Está reaccionando a un estímulo, ¿sí? Está ocasionándote hambre, ¿verdad? O por ejemplo, también tu saliva, ¿no? Hueles comida y tu salivita empieza a aumentar, se te hace agüita en la boca. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chica? Especialmente cuando ves pollo, ¿verdad? Y tu enamorado que te dice, ya está bien, te voy a comprar pollo, pero tú ya sabes, boca come, ¿sí? Barriga llena, chica, barriga llena, no sé qué estás pensando, ¿ah? ¿Ya? Entonces, todo es en base a estímulos, ¿ya? Todo es en base a estímulos. Bien, por ejemplo, acá tienes la pupila. Mira cómo se dilata y se contrae, ¿sí? Se dilata y se contrae. Eso es un estímulo. O diré, eso es una reacción a un estímulo. ¿Por qué se dilata la pupila? Porque quiere capturar mayor cantidad de luz.
Estás en un lugar oscuro, por lo tanto tu pupila se dilata lo máximo posible para mirar lo más claro posible en un lugar oscuro, ¿sí? O se contrae. ¿Por qué se contrae? Porque ya estás en un lugar totalmente iluminado y no necesita expandirse, al contrario, se reduce para que no entre tanta luminosidad a tu visión, ¿sí? Irritabilidad. Siguiente, adaptabilidad. ¿Qué es la adaptación? Es la capacidad que tiene el ser vivo para modificar su cuerpo, ¿ya? Para modificar su cuerpo. Pero esta modificación no es notoria. Tú no la puedes percibir, esta modificación del cuerpo. No la puedes sentir, no la puedes ver, ¿ya? Pero va a haber una modificación de tu cuerpito, no notoria. La adaptación ocurre en cortos tiempos, ¿ya? La adaptación ocurre en cortos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes que irte, no sé, a trabajar a Puno, ¿ya? Te vas a ir de minero a La Rinconada, ¿ya? Viste tus condiciones y dices, me voy a La Rinconada, quiero oro, 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 quiero sacar oro, dices, ¿no? Como el profesor Oxacopa, ¿ya? Le gusta sacar oro. Entonces, sí ha sido minero un tiempo, ¿ah? Con el profesor Luciano Paja, ¿ya? Entonces, te vas a La Rinconada, llegas a Cusco, a Puno diré, y empiezas a tener deficiencia respiratoria, ¿sí? Te falta el oxígeno, ¿ya? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Tus pulmones van a empezar a ensancharse, empiezan a ensancharse. ¿Esa modificación la vas a notar? No. ¿Acaso tu pulmón va a sobresalir por tu espalda? No, ligeramente se ensancha y gracias a eso tú ya puedes respirar más tranquilamente, ¿sí? Eso es la adaptación, ¿ya? Y principalmente que ocurre en cortos tiempos. Por ejemplo, te puedes adaptar en un mes, ¿sí? Puedes adaptarte en segundos, en minutos, en horas y en días, pero si es en días, en corto tiempo de días, ¿sí? Luego, profe, tenemos a la homeostasis. Homeostasis, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad que tiene el ser vivo, ¿ya? Para regular su medio interno. Para regular el medio interno, ¿cómo? Nuestro cuerpo debe estar totalmente equilibrado. No puede haber, ¿sí?, exceso de sustancias o sustancias faltantes. No, 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 no. Tiene que estar totalmente equilibrado. Por ejemplo, no has tomado agua, ¿sí? Tu cuerpo trata de equilibrar el agua en todo tu organismo, dándole agua al órgano que más necesita, que es el cerebro, y de ahí los distribuye a los demás órganos. Eso es homeostasis. Equilibra el agua. O por ejemplo, y cuando vas a orinar, ¿sí? Orinas en pequeñas cantidades, tratando de mantener el agua y claro está, a la vez desechando las toxinas, ¿sí? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo ya hace rato, el sudor. ¿Por qué sudas? ¿Para qué sudábamos? ¿Te acuerdas? Sí, para enfriar el cuerpo. Muy bien, excelente. Para regular la temperatura corporal, ¿sí o no? Tu cuerpo se ha calentado, entonces tienes que regular esa temperatura. Profe, ¿y qué pasa si lo mantengo elevado? Hay células que se perjudican, que se dañan, como por ejemplo tus neuronas. Por eso el doctor te decía siempre, no puedes permitir que te dé fiebre. Tus neuronas mueren, ¿sí? Y en el caso de los varones, las neuronas y nuestras células más preciadas, los espermatozoides. Sí, se mueren al incremento de la temperatura corporal. Por eso que tus testículos están fuera de tu cuerpo, ¿ya? Por ello, porque ellos tienen una temperatura especial, ¿sí? Que es -2 grados a la temperatura corporal, ¿ya? Homeostasis. Bien, siguiente. La evolución, evolution. Profe, ¿qué vamos a ver en evolución? Es la capacidad que tiene el ser vivo para modificar, ojo, escucha, escucha, modificar su cuerpo. Y estas modificaciones sí son notorias, ¿ya? Sí son notorias. Y se da a través de muchísimos, muchísimos años. Eso es la evolución, ¿sí? Siguiente, ahí terminamos con las características del ser vivo, ¿ya? Entramos ahora a esta partecita, niveles de organización de la vida, ¿sí? Niveles de organización de la vida. La vida se ha organizado desde el nivel más básico, que son los átomos, ¿sí? Los átomos. Los átomos que forman la vida
son unos cuantos, no son todos, ¿ah? Profe, en promedio serán unos 30, 40 elementos, 40 elementos, ¿ya? Que van a formar parte de nuestro cuerpo. Dentro de esos 40 hay unos principales, que es el CHOM. Sí los conoces, ¿verdad? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esos son los más importantes, ¿ya? Más importantes dentro de los otros, ¿ah? En la tabla periódica existen 118 elementos, pero de esos 118 no todos son importantes, solo de ellos 40, ¿sí? Ahora, esos átomos de los 40 que te estoy diciendo se juntan y me van a formar moléculas. Mira, tenemos moléculas. ¿Qué es una molécula? La unión de átomos. Átomos iguales o átomos distintos. Sí, átomos iguales, por ejemplo, el ozono, el O3, tres átomos de oxígeno juntos. Esa es una molécula. El hidronio, tres átomos de hidrógeno. Esa es una molécula. Aunque parezca átomo, son moléculas, son tres átomos, ¿sí? Si ahí ves la unión de átomos, de frente es una molécula, así sean del mismo elemento, o más específico, pues es en el caso de átomos distintos, ¿no? Por ejemplo, el agua, el H2O, ¿cierto? Dos átomos distintos es una molécula. Siguiente. Las moléculas se juntan y me van a formar las macromoléculas. ¿Qué son macromoléculas? Unión de moleculitas, ¿sí? Las macromoléculas, por ejemplo, tenemos a los nucleótidos. ¿Quiénes son los nucleótidos? Son las unidades para formar ADN y ARNs. Los aminoácidos, que también son unidades para formar proteínas. Los fosfolípidos, todos ellos son macromoléculas, ¿sí? Luego de las macromoléculas tenemos al nivel supramolecular. Y en este nivel supramolecular tenemos al ADN, al ARN, tenemos a las proteínas y tenemos a ese señor que está ahí, los virus. ¿Sí? Están los virus en el nivel supramolecular. Lo voy a poner por acá. Supramolecular. Bien. Luego de este nivel supramolecular, las supramoléculas se juntan y me van a formar organelos. Mira, por ejemplo, los ribosomas, las mitocondrias, los cloroplastos, ¿sí? Todos ellos. Todos estos son las partes internas de una célula, ¿sí? Todas son las partes internas de la celulita. Ahora, estas partes internas se juntan los organelos y me formarán a la célula, mira. Ahí está. Se formó la célula. Ya se formó la celulita, la celulita, la celulita. ¿Bien? Profe, ahora tenemos una célula eucariota. Las células eucariotas se juntan y me van a formar, ¿qué cosa? Tejidos. Pero acá hay una condición, se debe cumplir una condición. ¿Y cuál es esa condición? Para que se forme un tejido, escucha, escucha, para que se forme un tejido, las células que se están uniendo deben cumplir con las siguientes condiciones. 1, tener el mismo origen. 2, tener la misma función. Y 3, tener la misma forma. Si cumple con estas tres condiciones, estas células pueden juntarse y formar los tejidos. ¿Sí? Luego, la unión de tejidos me formará órganos. Por ejemplo, en este órgano se han juntado 4 tejidos, el epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular. Y formaron este órgano, el corazoncito, ¿sí? Órgano que lo tienes ya destrozado, ¿sí o no? Por tantas cosas que ha pasado tu pobre corazón. Aunque sí, pues el corazón no es el que tiene los sentimientos, ¿no? Bueno, lo estamos diciendo así a manera de broma nomás. Profe, luego los órganos se juntan y me van a formar aparatos y sistemas. Por ejemplo, este órgano, que es el corazón, se junta a las arterias, a las venas, que son otros órganos, y me forman el aparato cardiovascular. Los aparatos y sistemas se van a juntar y me van a formar ¿a quién? A un individuo, ¿sí? El individuo. Mira, ya apareció un individuo. ¿Y qué es un individuo, profesor? Es la reunión de todos los anteriores niveles. Todos los niveles que están detrás de él se juntan y me forman a un individuo, ¿sí? Luego, el conjunto de individuos de la misma especie me forma una población. Mira, ahí está, población. Conjunto de individuos de la misma especie. Una poblacioncita. Ahora, las poblaciones se juntan y me formarán una comunidad. A ver, profe, ahí está, comunidad. Conjunto de individuos
de distintas especies. Por eso hay un perrito, un gatito, una gallinita, una persona y una plantita. Conjunto de seres vivos de distintas especies. ¿Sí? Pero estos seres vivos, escucha, ¿ya? Van a interactuar con el medio ambiente. Y en el medio ambiente voy a encontrar al aire, el clima, el sol, el suelo. Esa interacción de estos seres vivos, de esta comunidad, con esos factores ambientales, me forman lo que es un ecosistema. Mira, ahí está. Esos mismos, mira, los mismos seres vivos, pero ya interactuando con el sol, mira, con el agua, ¿ya? Con la tierra, con el clima, con el aire, ¿sí? Ecosistema. Ahora, el conjunto de ecosistemas me forma un bioma. ¿Y qué es un bioma? Una gran extensión de terreno con un marcado clima y con una marcada vegetación y fauna. Ese es un bioma, ¿ya? Este es un bioma. Bioma. Y por último, conjunto de biomas me formará a la biosfera, ¿sí? Y es nuestro planeta, toditito nuestro planeta, llenecito de vida, ¿sí? Llenecito de vida. Biosfera, también conocido como ecosfera, ¿ya? Bien, hijos, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestras clasecitas. Nos despedimos, me voy. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud por ahí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, hijos, vayan Profesor, estudiando. Sí, dime, Stephanie. Gracias, diferencia César. entre excreción y secreción. Ya, que secreción son sustancias que nosotros producimos y esas sustancias tienen un fin benéfico en nuestro cuerpo. O sea, vamos a usarlas en beneficio de nuestro cuerpito. Por ejemplo, la saliva sirve para formar el bolo alimenticio. En cambio, una excreción son sustancias tóxicas que salen de nuestro cuerpo y esas sustancias no van a ser usadas en beneficio de nuestro cuerpito. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la orina. ¿Es usada? No es usada y trae sustancias tóxicas. Por ejemplo, las heces, igual. ¿Bien? Ahora sí, Stephanie. Gracias, profesor. Muy bien. Bien, hijos, ahora sí, me retiro. Bye bye, nos vemos. Hasta la próxima clase. Chao, hijos. Hasta la próxima, profesor. Chao. Hasta la próxima, Chao, profesor. hijos, chao. Cuídense, chao, chao. Cuídense, cuídense. Cualquier duda, cualquier inquietud me escriben nomás al Teams, ¿ya?
Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar, ¿ya? Bien, buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien. Los saluda el profesor de Biología 1, Víctor Chirinos. Hoy día, perdón, vamos a hacer un poco los fundamentos de una ciencia muy interesante que es la genética, ¿ya? A ver, vamos a estudiar los principios de la genética. Si llegamos, nos da el tiempo hasta ver las leyes del padre de la genética. ¿Quién fue el padre de la genética? Gregorio Mendel. Mendel, pues hizo las primeras leyes de la genética, ¿no? Que hasta la fecha tienen su base, claro que han sido modificadas, ¿no? Pero es el que puso los fundamentos de esta ciencia, ¿sí? A ver, ya. La genética es una rama de la biología, una ciencia muy moderna, muy actual, ¿no? ¿Qué estudia la genética? Genética. Genes, cromosomas. Genes, cromosomas. Está bien, pero ¿qué tienen los genes y los cromosomas? Nuestro material El ADN. Nuestro material genético. genético. Estudia la herencia biológica, es decir, cómo se transmiten características de padres o progenitores a descendientes. Es la ciencia que estudia la transmisión de características hereditarias, cómo se transmite y también puede haber ciertas variaciones en la herencia, ¿no? La ciencia de la transmisión de características hereditarias. Ahora, la genética, como ciencia que estudia la herencia biológica, se fundamenta en dos pilares o dos bases. La base molecular de la herencia la tiene una sustancia llamada el ADN. El ADN. Es la molécula que tiene nuestro código genético. Esa es la parte molecular. El ADN, con esa información, va a hacer producir nuestras proteínas y enzimas. Ahora, y el ADN va a formar unas estructuras llamadas genes, que están dentro de nuestros cromosomas. O sea, para entender genética hay que saber qué son los cromosomas, cómo se forman, qué tienen, que ellos son los que vamos a pasarlos de una célula a otra o de una generación a otra. Y ahí va a transmitirse todas nuestras características, de una célula a otra o también de padres a descendientes, ¿no? La ciencia que estudia mucho los genes, pues sí. Bien, ya. Como punto número 1, genética, ciencia que estudia los mecanismos de la herencia biológica. Cómo se transmiten características de progenitores a descendientes, de padres a hijos, ¿sí? Ahora, se fundamenta en la estructura molecular del ADN que hace elaborar proteínas y el ADN forma nuestros genes y nuestros Cromosomas. cromosomas. Ahora, entonces la genética, vamos a ver hoy día la parte ya de cromosomas, porque el ADN lo vamos a ver en la parte molecular, ¿ya? Porque es todo otro tema. Y a ver, una preguntita. Las estructuras de nuestras células que tienen nuestro material genético son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que tienen forma de alambrito, de filamentito, que solo se hacen visibles cuando la célula empezó a reproducirse. Bueno, ya vamos a adelantarnos un poquito. Saben que las células de los seres vivos tienen un ciclo de vida, se llama el ciclo celular. Apenas nace una célula, todavía no se puede reproducir, pues, ¿no? Chibolita, ¿cómo se va a reproducir? Se llama la interfase. Una vez que la célula ya es adulta, recién se va a partir en dos. Esas son las épocas de división o mitosis. Y ahí recién se van a ver estos filamentitos de ADN que son nuestros cromosomas. Por lo tanto, ¿cuándo se hacen visibles los cromosomas en una célula? Solo en épocas de División. O sea, cuando la célula ya se está dividiendo, ahí recién se ven estos alambritos, que son los cromosomas. Puede ser en la mitosis y también en la meiosis. Ahora, los cromosomas se forman por la espiralización del ADN que forma las cromatinas. El ADN en el núcleo está formando unos alambritos que flotan en el núcleo, se llaman cromatinas. Ese ADN con sus proteínas llamadas histonas empieza a espiralizarse, a compactarse, y esos filamentitos de ADN se llaman cromosomas. Por lo tanto, ¿de qué está hecho el cromosoma? De ADN. ADN. Con unas proteínas globulares tipo pelotitas llamadas las histonas. Y ahí está todo nuestro material genético. Los cromosomas tienen
toda la información genética y ahí están todos nuestros genes, que las células lo transmiten a otra célula, o también de progenitores a descendientes, ¿sí? Ahora, la cantidad de cromosomas depende de la especie a la que uno pertenezca. Es fijo para cada especie según célula. En el humano, ¿cuántos son? Hablen. 46 cromosomas. 46. O 23 23 23 cromosomas. pares. 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 Correcto. O sea, si yo analizo y me saco una célula, por ejemplo, ya un glóbulo blanco, lo pongo al microscopio, empiezo a hacer que se reproduzca, voy a encontrar 46 cromosomas. O lo mismo decir 23 pares. O sea, la cantidad, esto es por célula, depende de cada especie a la que se pertenezca. Ya les puedo poner una lámina, más que todo para información, ¿ya? No es para que se lo aprendan, ¿ya? Miren, la cantidad de cromosomas es fijo para cada especie. Ya vamos a buscar al humano. Miren, acá está el humano, el Homo sapiens. ¿Cuánto le corresponde? 40 y... 46. 46. o 23 pares, ¿no? Ahora, nuestro pariente que es el chimpancé, 40 y 48. 48. Vamos a hacer a lo que quiero que reflexionemos. Por ejemplo, la paloma, miren, Columbia livia, tiene 80 por célula y la paloma es más chiquitita. Una mariposita que es más chiquitita, ¿cuántos tiene? 300. 80. 80. Por lo tanto, podemos deducir lo siguiente: la cantidad de cromosomas que lleva una célula de una especie no tiene que ver con su tamaño. No es porque el elefante o la jirafa, por ser más grande, sus células tienen más cromosomas, no, nada que ver. Por ejemplo, han visto, la mariposa que es tan chiquitita tiene por célula 380, un helecho que es una planta, 1260. O sea, no tiene nada que ver con el tamaño de la de la especie. De la especie. Por Sí. ejemplo, Dolly tenía 50 y... 54. que es la oveja, ¿no? La vaca 60, ¿no? El asno 62, el gato 24, bueno, no tienen que aprendérselos, solo me importa el humano, ¿sí? Entonces, ya número uno, en una célula de una especie, la cantidad de cromosomas es fija, independientemente del tamaño de la especie. Puede haber especies de pequeño tamaño con alto número de cromosomas por célula, o especies muy grandes con una cantidad mediana de cromosomas, ¿sí? A ver, vamos a ver ahora las clases de cromosomas que hay en nuestras células. Se les clasifica según la herencia que transmiten, ¿ya? Un grupo de cromosomas tiene herencia para características físicas, corporales o somáticas. Esos se llaman los cromosomas somáticos o autosomas, se les representa con la letra A. Se llaman autosómicos o somáticos. Somático porque tienen herencia de características físicas, o sea, el color de sus ojos, el color de su piel, su estatura, el tipo de cejas, de pestañas, cómo es su cabello liso, ondulado, todas son características somáticas o corporales. Ahí están los 22 primeros pares. Del par 1 al par 22 hay genes que determinan características físicas, somáticas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de cromosomas? Los que determinan el sexo. Se llamarían los cromosomas Sexuales. 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 23. que sería el par final, que es el par 23. Que si se juntan dos X, sexo, Mujer. feme, Mujer. Mujer. mujer, Mujer. pues. Femenino. Y si el par final es XY, Masculino. Varón. masculino. Varón. Varón. A ver, una pregunta, vamos a adelantarnos. Los varones tenemos como par 23 un cromosoma X y un Y. Pregunta, ¿de quién proviene el X? De la mamá. De la mamá. ¿Y el Y? El varón. Del padre. Del Del padre. padre. Correcto, muy bien, chévere. Ahora, ¿por qué todos los cromosomas de la mujer son iguales, homólogos? Los primeros 22 pares son pares idénticos y también el par 23, que son doble X. Los hombres tenemos 22 pares que son igualitos y el par diferente, ¿cuál sería? El par Es sexual. sexual, que es X distinto al Y, ¿no? Ahora, esto según la herencia que transmiten. Ahora, según la mitosis, que es cuando se ven los cromosomas, ¿se acuerdan que la mitosis es cuando las células se reproducen, sí? Tiene fases, la profase, sigue la meta Fase. Metafase. Anafase. Telofase. y Telofase. telofase. Telofase.
Como los cromosomas solo se ven durante la mitosis, se les clasifica según el momento de la mitosis. Los cromosomas hasta la metafase se llaman metafásicos y tienen 2 alambritos de ADN llamados cromátides o cromátidas. Ahora, cuando los cromosomas están en la anafase y telofase, se les llama anafásicos. Ahí solo constan de un alambrito llamado cromátida. Creo que mejor son las láminas que tanta palabrería mía. Y hasta la metafase el cromosoma tiene 2 alambritos llamados cromátidas o cromátides, unidos por el centrómero. Una vez que llega a la anafase, como se parte el centrómero, cada cromosoma solo tiene un alambre llamado una cromátida o cromátide. A ver, yo creo que ustedes me van a responder muy bien. ¿Por qué el cromosoma hasta la metafase tiene doble alambre llamado doble cromátida? Ya voy a hacerlo más fácil. Si nace una celulita, que viene de otra, ¿no? Digamos que tiene sus cromosomitas, ¿ya? Tiene este cromosomita. Para la duplicación, Cuando la célula madura tiene que decir, necesito doble material genético, porque voy a llegar adulto y me tengo que partir en 2. Entonces, y por lo tanto, antes de que la célula se reproduzca, duplica las cromátidas, o sea, duplica su ADN. Debe tener doble ADN cada cromosoma, ¿para qué? Para que la célula pueda partirse y acá digital entregue su herencia. Entonces, ¿por qué hasta la metafase los cromosomas tienen 2 filamentos de ADN, llamadas cromátidas? Antes para de la dividirse, duplicación de la misma. primero se duplicó el ADN para que tenga una doble Información. Formación. y acá digital le entregan uno de estos alambritos y se forman 2 células con la misma información, ¿sí? Eso ocurre durante la mitosis. Ahora, también los cromosomas se clasifican según la cantidad que haya por célula. Hay células que llevan cromosomas en pares, se llaman células diploides. Los cromosomas son 23 pares que suman 46. Eso ocurre en células somáticas del humano, me refiero a células de la piel, las neuronas, los glóbulos blancos, células del hígado, del cuerpo, pues se llaman células somáticas. ¿Sí? A ver, si un humano en una célula tiene 46 cromosomas, 23 ¿de quién provienen? De papá y los otros 23 De mamá. De la madre. de mamá, pues somos producto de ellos, ¿no? Ahora, cuando el humano madura tiene que producir células que lleven la mitad de cromosomas, se llaman células haploides o N, solo llevan la mitad, los cromosomas no tienen pareja, y eso ocurre en células sexuales, los espermatozoides y los óvulos. Pregunta, ¿por qué los espermatozoides y óvulos solo deben llevar 23 cromosomas? Porque los humanos tenemos reproducción Sexual. Sexual. Tiene que juntarse el espermatozoide con el óvulo para dar origen al siguiente individuo. Por lo tanto, deben llevar la mitad de la información. Joder, estaba muy bien. Pregunta, ¿cómo se forman en el aparato reproductor células diploides? ¿Por mitosis o por meiosis? Por Meiosis. Por meiosis. Ahí se reduce el número de cromosomas a la mitad. A la mitad. A la A la mitad. mitad. Correcto. Y eso ocurre solo en el aparato Reproductor. Reproductor. Correcto. Ya miren una lámina más bonita, ¿ya? Si ve una célula somática. En tiempos de guerra, ¿a quién iba? En la Puquispa. ¿Quién era la Puquispa? Eran los Están saboteando. Ya miren, si veo una célula somática, o sea, una de la piel ya, un glóbulo blanco, una célula del hueso, esas son células diploides. Los cromosomas van en pares. Par 1, par 2, par 3, 23 pares que suman 40 y... 46. Si analizo un espermatozoide y un óvulo, solo van a ir 23. De cada par va a ir uno nada más. Miren, no tienen pareja. Por eso se llaman células haploides o N. Solo ocurren en células sexuales, ¿sí? Bien, ya vamos a hacer una lámina y vamos a hablar muchas cosas interesantes de la genética. Ya miren acá. Ya, con una lámina me entiende mejor. ¿Cuántos tipos de células hay en su cuerpo? 2, las diploides y las Haploides. ¿Cuándo es diploide? Cuando los cromosomas van en pares. Suman 46 o 23 pares. ¿Cómo se representa una célula masculina? 44 autosomas. ¿Qué significa? 44 o 22 pares de cromosomas somáticos. Estos 44 tienen genes para características somáticas o físicas. Y el último par sería el sexual, que sería una X y un Y.
Sumando, ¿cuánto suma? 44, 45, 40 y 46 como suma. 26. Estas son células diploides porque los cromosomas van en pares. ¿Cómo se representa una célula femenina? 44 somáticos y doble X. X. Joder, ustedes conocen estos simbolitos, ¿no? Hombre y... Mujer. Mujer, ¿En mujer. honor a quién es? ¿A qué dioses? De la Los Zeus. mitología. Venus y... Este símbolo de mujer, pues Venus, ¿no? Y acá hombre, Marte. Bueno, ya, punto. Jóvenes, estos símbolos son universales. O sea, por ejemplo, ya algún día, bueno, ustedes lo van a lograr, ¿no? Van a ser profesionales, van a ganar mucho dinero, van a recorrer el mundo. Se van de repente a China o a Japón. Llegan al aeropuerto y se orinan, están que muertos de ganas de orinar. Se dicen baño, no van a entender, ¿no? Pero de repente está en japonés, en chino. Pero estos símbolos son universales. Si encuentran este símbolo, pues se supone que es baño de hombres, ¿no? O el símbolo de mujer. Estos son símbolos de la biología universales. O sea, en cualquier lugar se entienden, ¿no? Ahora, estas son células diploides. Ahora, a partir de células diploides se van a originar células con la mitad de cromosomas que se llaman haploides. Ahí están los espermatozoides y los óvulos. El hombre produce dos tipos de espermatozoides. Si dividimos por la mitad, saldrían espermatozoides que portan 22X, otros portan 22Y. Y. 22. Y si dividimos en el ovario de la mujer células que son los óvulos, llevan solo 22X. Pregunta, ¿por qué los hombres somos heterogaméticos? Heterogaméticos. Hetero. Porque son diferentes gametos. Diferentes gametos. Distintos Correcto, gametos. porque el hombre produce dos tipos de espermatozoides. El varón produce unos espermatozoides portan X y otros portan Y. La mujer, ¿por qué se llama homogamética? Homo. Por uno solo. Porque solo Todos los Solo óvulos X. que bota la mujer son 22X. 22X. ¿Correcto? Por lo tanto, en la fecundación para reconstruir el número de cromosomas de nuestra especie, ¿quién determina el sexo? El varón. el varón, el padre. El padre. No, acá ¿Qué? estoy señalándolo. ¿Quién lo determina? El espermatozoide. Espermatozoide. Ya, podrían decir el papá, está bien, pero el papá, bueno, muy general, pues el papá acaso ya, cuando ustedes se casen, ya, el hombre dice, yo quiero que mi primer hijo sea varón y la segunda va a ser mujer. ¿Es así? No saben, No. es al azar. Depende quién llegue primero. Si llega un X, va a fecundar una niña. Si llega un espermatozoide Y, fecundan un varón. Eso es al azar. No se sabe. Pregunta, ¿cuándo se decide el sexo del bebé? En la La fecundación. ahí ya se sabe si va a ser hombre o mujer. O sea, se llama sexo cromosomático. Ahora, el sexo genital, o sea, que aparezca el aparato reproductor, ya que crezca el pene, los testículos, una mujer la vulva, la vagina, eso va a ocurrir poquito a poco a partir del tercer, cuarto mes que ya se puede ver con una ecografía, ¿no? Pero el sexo ya se puede saber desde el momento de la fecundación. Ya, miren, una laminita más bonita que lo voy a explicar, ¿ya? Por ejemplo, todos los óvulos que bota la mujer son 22X. Siempre son 22X. Los varones producimos dos tipos de espermatozoides, unos 22X y otros 22Y. A los dos los ponemos a correr en el aparato reproductor. El que llegue primero decide el sexo, pues. Si este llega primero, va a ser una mujer. Si este llega primero, un varón, ¿no? O sea, el sexo en realidad se decide al azar. Y la genética usa un tablerito de probabilidades, que se llama el tablero de Punnett, se escribe. Por ejemplo, el hombre produce dos tipos de espermatozoides, X y Y. Los óvulos de la mujer siempre son X. ¿Qué probabilidad que sea una fecundación femenino masculina? 50 por 50%. 50%. Jóvenes, ya que les gusta, bueno, si quieren aprender, actualmente, por ejemplo, la medicina ha mejorado tanto que hay una rama de la medicina reproductiva que se llama reproducción asistida. O sea, ya nosotros podemos, uno, decidir el sexo del hijo,
También podemos decir hasta si tenemos embarazos múltiples, y eso lo hace la medicina. Y ahí les voy a contar algo bien interesante. Por ejemplo, si las personas quisieran saber el sexo del hijo, no lo van a saber porque es al azar. O sea, no lo pueden decidir. Pero con ayuda de la medicina o la reproducción asistida, se puede decidir el sexo. Ya, vamos a explicar, ¿ya? Los varones producimos dos tipos de espermatozoides. Unos son 22X y otros son 22Y. Por ejemplo, el varón produce más o menos en una eyaculación de 250 a 300 millones. La mitad porta X y la mitad porta Y. ¿Ya? Ahora, número 1. En el núcleo de este espermatozoide van 22 cromosomas, acá también 22, hasta ahí igualito. El 23 es una X acá y el 23 acá es una Y. Ahora, se ha hecho un estudio que ahorita van a ver en foto. El cromosoma X es mucho más grande que el Y. O sea, si el X es más o menos ya de este porte, el Y es un cromosoma 4 o 5 veces más chiquitito. Por lo tanto, de ahí sale un estudio. Si ponemos a los espermatozoides X, los pesamos con los Y, ¿quién es más pesado? El X. El X. X, porque el 22, hasta ahí pesan lo mismo. La diferencia está en el X y el Y. El que porta X es un poquito más pesado que el Y, porque el Y es de menos ADN. Por lo tanto, eso sirvió para decidir el sexo ya en laboratorio. Por ejemplo, si una pareja, bueno, que tiene dinero, ¿no? Obviamente, dice, quiero que tener la parejita, mi primer hijo va a ser hombre, mi segunda mujer, pero para eso necesitan ir a un laboratorio de fertilización o reproducción asistida. ¿Saben cómo hacen? Dicen, señor, ¿ya qué quiere que su hijo sea? Ya, mi varón. Ya, ¿cómo hacemos? Dice el papá. Ya sabe qué, señor, vaya al baño, le vamos a dar un frasquito y nos entrega el semen. Ya saben qué tiene que hacer el papá, ¿no? ¿Aló? Pues estamos en biología, tiene que ir a masturbarse. Sí. Sí, profe, sí, sí. Pero- Sí, Sí. para estamos en extraer biología, el... no pueden hablar. Eso, Se puede profe. hablar. Ese. Se llama masturbación. Sinónimo, onanismo. Señora vaya hasta el baño, se masturba y el semen nos entrega un frasquito. Le damos el frasquito limpio, perfecto, ¿no? Recogemos el semen y lo llevamos al laboratorio. ¿Y saben qué se hace ahí? Se usa una maquinita muy parecida a una centrifugadora. Ponemos el semen en un tubo ensayo y ponemos una especie de centrifugadora. ¿Qué hace esa máquina? Esa maquinita, lo más pesado va a ir al fondo y lo más ligero va a estar arriba. Como separar por peso, pues. Lo más pesado, digamos, se hunde. Lo más ligero va a estar hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, en el laboratorio decimos, los espermatozoides que están arriba son Y, los que están abajo son X. Entonces, ya los hemos logrado separar. Eso se hace en laboratorio. Entonces, ¿qué nos ha pedido el cliente ya que su hijo sea varón? Entonces, solo extraemos espermatozoides Y con un material de laboratorio. Solo sacamos Y. Y a la mujer eso se los introducimos según su ciclo de ovulación. Como han visto como los animales la insemina. Inseminación Inseminación. artificial. Inseminación, pues se Inseminación le pone el artificial. semen, ¿no? Ya. Pero solo estamos poniendo espermatozoides que tengan Y. Por lo tanto, al fecundar al óvulo, ¿qué va a salir? Varón. Si pidió la pareja X, sacamos de los más pesados que los hemos separado que están al fondo, con eso fecundamos el óvulo, ¿sí? Ya, si la mujer no quiere que le pongan un tubito y le inserten los espermatozoides, a la mujer también se le puede sacar el óvulo. Y la fecundación la hacemos en laboratorio, es lo que se llaman fecundaciones in vitro, o sea, en laboratorio, en vidrio. Fecundamos el óvulo, tenemos el embrión y se lo podemos implantar a la mujer, ¿no? Un proceso como una implantación, ¿no? Y todo eso ya son técnicas de laboratorio. Laboratorio. Ahora, acá podríamos explicar algo, ¿ya? Miren, ya para seguir. Si el espermatozoide X es un poquito más pesado que el Y, si ambos los ponemos a correr, pregunta ya, de una manera natural, ¿quién debería llegar primero? El Y. ¿Por qué? Muy bien. Porque es más ligero. Menos pesado. Exacto, y se movería más rápido en el laboratorio femenino y llegaría. Y eso
¿Qué debería indicar? Que en nuestras poblaciones debería haber más hombres que, Que mujeres. Más hombres que mujeres. pero saben que no es así. Entonces, hay otra No, hay teoría. más mujeres. Ya, hay otra teoría. Dicen que el Y es más ligero. Se mueve más rápido, pero al moverse más rápido gasta más rápido su energía y puede quedar en el camino. El Y es más pesado, pero más resistente. Y esto indicaría que podría resistir más y podrá más lento, pero más seguro, ¿no? Y esto podría ser de repente un indicador que en muchas poblaciones hay un poquito más de... Mujeres. Mujeres. Claro que, jóvenes, eso ya que siempre las charlas son para conversar. Por ejemplo, algunas veces han escuchado estos dichos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, por cada hombre, ¿cuántos hay? 7 mujeres. Ya. Jóvenes, ¿creen que eso es verdad? Eso es disculpen, una tontería. Casi hay un equilibrio. Depende un poquito más de mujeres en algunas poblaciones, pero tampoco de 7-1. Por ejemplo, en el Perú somos ya 30 millones o 33 millones. ¿Correcto? Si fuera ya póngale de 5 por 1, ¿cuántas mujeres debería haber? Digamos unos 20, 25 millones de mujeres y solo 5 millones de varones. No es así. En las poblaciones hay cierto equilibrio. De repente algunas un poquito más de mujeres. Pero no es tampoco un abismo. Puede que por cada hombre hay 7 mujeres. ¿Sabe de dónde sale esa frase? Que por cada hombre hay 7 mujeres. De la tontería del machismo. Porque el hombre, yo puedo estar pues, con varias mujeres. La tontería de los hombres que somos algo que está mal. Machistas. Machistas, pues yo puedo estar, Machistas. hay 7, la naturaleza me va a dar 7 mujeres. Eso es producto pues de la tontería, ¿no? Pero si se revisan muchas poblaciones, tampoco es un abismo. O sea, sí puede haber un poquito, pero es casi porque biológicamente, miren acá, 50%. Puede superarse un poquito más o un poquito menos, ¿sí? No es tampoco lo que dice la gente, ¿no? Muy bien, vamos a ver las partes del cromosoma. Dime. ¿Aló? ¿Sí? No, ¿Querían profesor, preguntar? disculpe. Mi micro está prendido, profesor. Ah, ya, no hay problema. Ya, por ejemplo, este es un cromosoma en metafase. Tiene 2 filamentos llamados cromátidos. Acá hay una especie de estrangulamiento que se llama constricción primaria, ahí está el centrómero, que divide a las cromátidas en 2. Acá hay unas proteínas llamadas el cinetocoro para que acá se fijen las fibras del uso acromático, porque solo se van a ver en la mitosis. Ahora, en los cromosomas hay una especie de estrangulamiento llamado constricción secundaria, que da origen a unas estructuras llamadas satélites. Y las partes extremas de los cromosomas se llaman los telómeros. Yo lo aprendí así, son como las patitas para darle para que sean las patitas. Estabilidad. Estabilidad, para que los cromosomas tengan cierta estabilidad. Ya esto es dibujito, vamos a ver una fotografía, ya miren. Ya, este es el cromosoma en fotografía. Acá su explicación. ¿De qué está hecho el cromosoma? De mucho AD. ADN. También pueden decir DNA es lo mismo. El ADN es una molécula enorme que va enrollando unas proteínas tipo pelotitas llamadas las histonas. Va enrollándola y formando una estructura donde van ADN con histonas, se llaman los nucleosomas. ¿Qué es un nucleosoma? Fragmentos de ADN con histonas. Y muchos científicos le llaman estructura parecida a un collar de perlas o rosario. Miren, alambre, bolitas. ¿A qué se parece? Para rezar. A un Rosario. Rosario. O collar de... ¿Collar Perlas. de qué? El alambre sería el AD. El ADN. Y las perlitas, las Histonas. Histonas. porque son proteínas tipo globito. Ahora, cuando la célula se va a reproducir, miren, el ADN con sus histonas se va a enrollar más, tratar de compactarse más, miren, hasta formar estas estructuras que aparecen en la mitosis, que son nuestros cromosomas. Justamente cuando empieza la profase y metafase, el cromosoma tiene 2 filamentos llamados 2 Los cromátidos.
cromática. Divididas por el Centrómero. Centrómero. El centrómero divide a la cromátida en brazos. Pueden ser brazos del mismo porte o de distinto tamaño. Las partes finales de los cromosomas que se llaman los Telómeros. Telómeros. Bien, correcto. Ahora, los cromosomas también se clasifican por la forma. Y la forma la da la posición del centrómero. Y ahí encontramos algunos tipos. Miren, si el centrómero se ubica justo en el centro de las dos cromátidas, todos los brazos serían iguales. Se llama el cromosoma metacéntrico. Ahora, si el centrómero está no tan en el centro y un brazo es grande y el otro un poco más chiquito, se llama los submetacéntricos. Ahora, si el centrómero está casi muy alejado del centro, dividiendo las cromátidas en brazos grandes y otros más chiquitos, muy pequeñitos, se llaman los Acrocéntricos. Ahora, si el centrómero está al final en el telómero, solo se ven dos brazos, los cromosomas telocéntricos. Se les puso telo porque el centrómero está en el telómero, o sea, al extremo. Y se ven solo dos bracitos, un bracito para cada cromátida. A ver, ahora, en la especie humana solo existe estos tres primeros grupos. Al ver nuestros cromosomas humanos, solo hay metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. No hay telocéntricos. Estas formas de cromosomas solo se encuentran en plantas, por ejemplo, o algunas especies inferiores, no en el humano. Ya, a ver, una preguntita para ustedes. ¿De qué depende la forma del cromosoma? ¿De la posición del Centrómero. Si el centrómero divide a las cromátidas en brazos del mismo porte, ¿qué se llama? Metacéntricos. Si divide a las cromátidas en brazos grandes y otros pequeños, Submetacéntricos. si el centrómero divide a las cromátidas en brazos muy grandes y dos muy pequeños, Acrocéntricos. Si el centrómero está al final de las cromátidas en el telómero, ¿qué se llaman? Telocéntrico. Solo en la especie humana, en nuestras células, hay estos cuatro tipos. Perdón, los tres primeros, meta, submeta y acro, ¿ya? ¿Hasta ahí va bien, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Ya, miren. Jóvenes, vamos a ver algo, un dibujito y una imagen real, ¿ya? Se llama el cariotipo humano. ¿Qué es el cariotipo humano? Es la identificación de nuestros cromosomas, su clasificación de los 23 pares o 46, que la ciencia los ha clasificado según su tamaño y según su forma. Ya miren acá nuevamente. ¿De qué está hecho el cromosoma? ¿De ADN? ADN. Que va a enrollar a unas proteínas llamadas Histonas. Correcto. Cuando la célula se va a reproducir, esa estructura de ADN con histonas llamadas cromatinas se va a enrollar más y va a formar estas estructuras que ven acá, que son nuestros cromosomas, ¿ya? Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia moderna? Ha visto los cromosomas de un humano, digamos, ya, ¿cómo lo hago? Si yo quiero ver los cromosomas de un humano, saco células del humano y para ver los cromosomas tengo que hacer que las células empiecen su reproducción, que es la mitosis. Entonces empezó la profase, la metafase y ya para ahí lo detengo. A la célula la bloqueo ahí para que no siga el proceso. Y ahí voy a ver todas estas parejitas de cromosomas, los 46. Y lo que ha hecho la ciencia es clasificarlos según su tamaño en tres grupos. Los grandes, medianos y pequeños. Por el tamaño hay grandes, medianos y otros pequeñitos, ¿correcto? Eso es por el tamaño. Ahora, por la forma hay tres tipos. Metacéntricos, ¿qué son estos? Submetacéntricos. ¿Y los que serían? Con bracitos chiquititos, los Acrocéntricos. Acá no hay telocéntricos. Y lo que ha hecho la ciencia es agruparlos por tamaño y forma. Por ejemplo, en el grupo A va del par 1 al par 2 al par 3. Son grandes metacéntricos. En el grupo B está el par cuarto, el par quinto. ¿Sí? Son submetacéntricos, grandes. Donde está la mayor cantidad está en el grupo C, que va del par 6 al par 12. Son submetacéntricos.
Submetacéntricos. Metacéntricos. En el grupo D, va del 13 al 14 al 15, son Acrocéntricos. acrocéntricos. En el grupo E va el par 16, par 17 y par 18. ¿Cómo es el par 16 y 17? Metacéntricos. ¿Y el 18? Metacéntricos. Submetacéntricos. Submeta. Submetacéntricos. En el grupo F, que está el par 19 y el par 20, ¿cómo serían? Metacéntricos. En el grupo G está el 21-22. Estos son acrocéntricos pequeñitos. Acrocéntricos, los brazos se notan chiquititos. Ahora, miren, separados del par sexual, el X es grande. ¿Qué forma? Submetacéntricos. Y el Y es chiquitito, Acrocéntricos. Joder, ya, acá tienen esto. Justamente, miren, si fuera una célula femenina, tendría que haber dos X, ¿correcto? Esta es una célula masculina. Y los X, miren, noten, ¿quién es más grande, el X o el Y? El X. El X. Por eso lo que hemos dicho, si un espermatozoide lleva X, es más pesado que el que lleve, Y. El que lleve Y. Y. A ver, ¿cómo se llaman cada par de cromosomas? Se llaman pares homólogos. Son iguales, pues, homólogos. Uno viene de papá, el otro viene de mamá. Uno viene de papá, el otro viene de mamá, ¿correcto? ¿Hasta ahí entendido? Entonces, ¿qué es el cariotipo humano? Es la clasificación de nuestros cromosomas según su tamaño y según su forma. Por tamaño pueden ser grandes, medianos y Pequeños. pequeños. Por la forma pueden ser metacéntricos, submetacéntricos y Acrocéntricos. Ya, una pregunta fácil. ¿Qué pasa si les ponen esta lámina? Este es un varón, ¿ya? ¿Qué pasa si encuentran acá otro 21? Un tercer 21. ¿Qué enfermedades? Síndrome de Down. El síndrome de Down. Síndrome de Down. Se llama, al síndrome de Down también se le conoce como la trisomía 21 o trisomía G21. ¿Por qué G21? G. La alteración está en que en vez de tener 221 tiene 321. Pues, ¿y qué se llama G? ¿En qué grupo está el cromosoma 21? ¿Pertenece al grupo? Grupo G. Grupo G. Por eso el síndrome de Down tiene varios nombres. Le dicen el síndrome de Down, trisomía G, trisomía 21. Antiguamente llamado mongolismo, ¿no? Que está mal, o el nombre horrible, ¿no? Pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene el niño Down en sus células? 46 o 47. 47. 47. Porque en vez de tener 221 tiene un tercero que recibió por error. Esa es una alteración cromosomática. Otra, ¿por qué el síndrome de Down es una alteración autosómica? ¿Afecta cromosomas sexuales o somáticos? Somáticos. Correcto. Pregunta, ¿hay niños Down que pueden ser hombres y también pueden ser Mujeres. mujeres? Porque no tiene que ver con los cromosomas sexuales. Ahora, el problema del niño Down que va a haber problemas a nivel físico. O sea, problemas en su rostro, en sus ojitos, ¿no? Medios achinados, su cara achatada, su nariz también, la mano con un solo pliegue, ¿no? Problemas circulatorios, ¿no? Sus problemas son más somáticos, ¿sí? Somáticos o corporales, ¿no? Por eso vamos a ver una preguntita. ¿Qué pasa si analizo un varón, una célula, y encuentro dos X y un Y? Es otra alteración. De verdad, hay varones que por error han heredado 2X más una Y. Tienen 47 también. Se llama el síndrome de Klinefelter. Varones que por heredar una X más, tienen 2X y un Y, sus testículos no desarrollan. Se atrofian, son muy chiquititos. Eso se llama microorquidia. O sea, ¿micro qué es? Micro. Pequeño. Los testículos pequeñitos que no desarrollan bien. Por lo tanto, este varón va a ser estéril. A ver, ya, una preguntita más.
¿Qué pasa si analizo una célula de mujer y encuentro, en vez de 2X, una tercera X, 3X? La super La superhembra. E. Correcto. Y todo esto se ve pues con los cromosomas, ¿no? Analizando los cromosomas, contándolos y viéndolos en parejitas. Muy bien, jóvenes. Ya a ver, vamos a ver ahora la terminología y la genética, ¿ya? Esto es importantísimo. Genes, tanto que la genética habla de los genes. Los genes son considerados la unidad de la herencia. Es la unidad hereditaria lo que tiene información para determinar una característica. A eso se llaman genes. Los genes están compuestos por fragmentos o pedazos de ADN. Todo el De ADN ADN. son pedazos de ADN, fragmentos, pedazos, segmentos de ADN, que este pedazo va a codificar una característica. Y los genes están dentro de los cromosomas. Por ejemplo, este gen de repente tiene la característica del color de ojos, este tamaño del ojo, esta forma del ojo, tipo de cejas, tipo de pestañas, ¿no? Entonces, cada gen codifica una característica. Ahora, ¿de qué están hechos los genes? Pedazos o fragmentos de ADN. De ADN. De ADN. De ADN. Ahora, solamente hay genes que están hechos de ARN en el caso del COVID o del VIH. ¿Qué son ambos? ¿Qué es el COVID y el VIH? Son Virus. Por ejemplo, si les preguntaran, ¿de qué está hecho el genoma de la COVID-19? Del SARS-CoV-19. Fragmentos de ARN, ARN. porque ese virus, que es una partícula, no tiene ADN. ¿De qué está hecho el genoma humano? Conjunto de todos esos genes que son pedazos de ADN, correcto. De ADN. Ahora, ¿qué es el genoma? Es el conjunto de todos los genes de una especie. A ver, una pregunta. ¿Qué tiene el humano más? ¿Cromosomas o genes? Genes, son miles. Genes. Cromosomas solo tienen 46 o 23 pares. Ahora, dentro de cada cromosoma hay pedacitos que se llaman genes. Ahora, molecularmente un gen lleva la información que va a ser leída y traducida para elaborar una proteína. Por ejemplo, digamos que este gen tiene información que se la pasa al ARN mensajero y con ello se elabora una proteína o una enzima. Por ejemplo, a ver, una pregunta. ¿Quién da color a sus ojos? Una proteína que está en el iris, se llama melanina. Ustedes no han heredado melanina, papás. Han heredado un gen. ¿Qué ha ocurrido con ese gen? Se ha traducido y se ha elaborado un producto que es la melanina y esa es la que va a dar el color. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se traduce la formación de un gen? El producto va a ser una proteína que da nuestras características, correcto. Esas son lo que vemos nosotros, ¿no? Ahora, ¿dónde están los genes dentro de los cromosomas? Forman parte de los cromosomas. Y van ubicados en posiciones exactas que se llaman locus. Por lo tanto, ¿qué sería el locus? Posición de un gen dentro del cromosoma. Locus 1 para este gen, locus 2 para otro gen, locus 3 y así sucesivamente. Como en un cromosoma hay muchos genes, se forma un conjunto de locus que se llaman loci. ¿Qué sería el loci? El conjunto de locus. Bueno, esto parece locura. A ver, ya. Yo lo aprendí así. Los genes son pedacitos de ADN que están dentro del cromosoma, ¿ya? La casita de un gen se llama locus. Acá hay una casita, acá hay otra casita. Como en un cromosoma hay muchas casitas, el barrio se llama loci. Entonces, ¿qué es el loci? Conjunto de varios Locus. locus. En cada locus está un gen, ¿correcto? El barrio, ya. Ahora, es clave para la genética. Genes alelos o alternantes. El término alelo viene de alado, ¿ya? Acuérdense, alelo, alado, o alternantes. ¿Qué son genes alelos o alternantes? Son formas alternativas de un tipo de gen que determinan una sola característica, ¿ya? Y esos genes están ubicados en la misma posición de dos cromosomas homólogos, o sea, al lado. Y entre ambos se tienen que poner de acuerdo para ver qué característica desarrolla el descendiente. Por ejemplo, si un alelo dice color de ojos, su otro también debe tener información para color de ojos. Pero saben que hay color de ojos café, verde, azul, celeste, plomo, etc. Entonces, a esas parejas de genes le llamamos alelos. Y entre ambos, o alelomorfos.
Entre ambos tienen que ponerse de acuerdo para ver qué características se va a expresar en el descendiente, ¿sí? Ahora, si una persona, por ejemplo, va a recibir genes, recibe un alelo de papá y el otro de mamá, ¿correcto? A esos pares de genes que tenían esa característica se le llaman alelos. Ahora, si uno de los dos prevalece sobre el otro, se llama el gen Dominante. dominante. Y se le pone mayúscula. Si el otro no se expresa, se llama gen recesivo. Recesivo. Y se le pone una letra minúscula. Los genes se representan en genética con letras. Ya. Jóvenes, ya vamos a hacerlo. Si entienden esto, jóvenes, que es la base, lo demás es de ahí sale, ¿ya? Ya vamos desde cero, ¿ya? Pregunta, ¿de qué provenimos los humanos? ¿Cómo nos hemos originado? ¿Quieren que les recuerde? Aló, dígame. ¿No saben cómo se han formado ustedes? Papito, Del- mamita, pues ya. Dejemos eso, ya, respetemos. Papá dejó dentro de mamita un recuerdo. No, ya, ya lógico, ya al grano, ya. Papá puso un espermatozoide, ¿correcto? Mamita puso el óvulo. ¿Hasta ahí entendido? El espermatozoide Sí, trajo 23 cromosomas. El óvulo trajo los otros 20. 23. Cromos. Ya, se juntaron ambas células y se forma una primer célula. ¿Qué se llama esa célula? El huevo cigoto. 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 La primera célula que fuimos en el momento de la fecundación. El primer momento de nuestra vida. Ahora, ¿hasta ahí entendido? Ya. De los 46 cromosomas, 23 vienen de papá y 23 de mamá, pues. Acá ven el primer par ya. Digamos que el primer par de cromosomas, este cromosoma viene de papito y este de mamita. ¿Ya? Como es el primer par, se llaman cromosomas homólogos, homo igual. Uno, para formar el primer par, uno viene de papá, otro de mamá. Igualito el segundo par, tercer par, hasta el par 23 que decide el sexo, ¿sí? Ahora, dentro del cromosoma hay genes. Digamos que miren acá. Si este gen tiene la información para el color de ojos, en la misma posición del cromosoma de mamá también hay otro gen, el alelo, el alado, que también tiene la información para color de ojos. A eso se les llama alelos. Entre ambos se tienen que poner de acuerdo. Ahora, completemos. Si este gen dice color de ojos café y este dice color de ojos azul, y el niñito nació con ojos cafés, ¿qué significa? Que el alelo para el gen, para la característica café fue el Fue el dominante. y el que dio el color verde fue azul, es el El recesivo. Recesivo. Ya, a ver, otra vez. ¿Qué son genes alelos o alternantes? Son genes que se ubican en la misma posición, están al lado de dos cromosomas homólogos. Los dos tienen la información para la misma caraj. Característica. Ese color de ojos, bien. Claro que dentro de esa característica hay variantes. ¿Sí? Por ejemplo, acá color de cabello, acá todos los cabellos son iguales. Entonces, si acá tiene información para color de cabello, este también. Entre ambos se tienen que poner de acuerdo, ¿correcto? Si un alelo prevalece sobre otro, se llama el El dominante. Dominante. El otro que no prevalece se llama el recesivo. Recesivo. Sí, correcto. Ya, bien. Jóvenes, ya no es broma ya, pero yo les cuento que es verdad, ¿ah? Bueno, ya no se burlen porque mis papás ya fallecieron. Mi mamita tenía los ojos claros, mi papá tiene los ojos cafés. Entonces, cuando me forma yo, seguramente el cromosoma que vino de papito tenía el gen para color de ojos cafés y mi mamita el color de ojos verdes. Yo he nacido con ojos café, ¿por qué? Porque el El gen de su café papá fue es dominante. sobre el Fue Fue correcto. dominante. Pero tengo, jóvenes, no pierdo ¿qué se dice? La esperanza. En mis células hay el gen verde, que lo puedo pasar a la verde. siguiente genera. Siguiente generación. De repente mis nietos pueden nacer con el color de ojos verdes, pero bueno, ya, porque mis hijos nada, el colmo. Bueno, ya, punto, ya. Ahí tiene, miren, ya. Cuando uno recibe los dos alelos iguales, digamos que hablando de color de ojos café y verde, si los dos genes que recibió
dicen color de ojos café, se le llama el individuo homocigote. Si recibe un gen café y un verde, o al revés, se llama el heterocigote. 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 ¿Sabe por qué se llama homo? Homo igual cigote. Cigotes fue la primera célula que fuimos, ¿sí? Y de ahí nacen todas las demás. Heterocigote cuando los dos alelos son diferentes. También hay, si por ejemplo, ¿cómo hubiera sido mi caso para tener los ojos verdes? El alelo de papá tendría que ser verde y el de mamá también tendría que ser verde. Verde. De hecho, hubiera sido de color de ojos verdes, porque también soy homocigote. Homocigote. Homocigote de genes recesivos. Pregunta, ¿cuándo se expresan los genes dominantes? Tanto en la forma homocigótica como en la forma heterocigote. Por ejemplo, este va a tener verde café, este también va a tener café y este también va a tener café. ¿Cuándo se expresan los recesivos? Los dos tienen que ser Recesivos. recesivos. Correcto, para que se exprese esa característica. Muy bien. Ahora, existe otra característica, hablando de genética, el genotipo y el fenotipo. Genotipo es la composición genética, los genes que hay dentro de los cromosomas. Jóvenes, cuando hable de leyes de genética, acuérdense de esto. Genotipo indica el tipo de genes. Y ahí me tienen que responder cómo son. O son iguales o son diferentes. Y hay dos tipos de genotipos. ¿Son homocigotes o son heterocigotes? Entonces les preguntan, genotipo del color de ojos. ¿Qué tienen que decir? No va a decir café ni verde. Tienen que decir o es homocigote o es heterocigote. Acuérdense la palabra. ¿Tipo de qué? Tipo de genes. Genotipo. Y si los genes son iguales, ¿qué dicen? Homocigote. Homocigote. Si los genes son diferentes, dicen Heterocigote. Heterocigote. Chévere, ahora, muy bien. Ahora, ¿qué es el fenotipo? Es lo que se ve de un ser vivo, la parte física, colores, formas, tamaños, estatura, etcétera. Es la expresión del genotipo. O sea, por ejemplo, si dicen genotipo del profesor de sus ojos, cafés. Genotipo de su cabello, bueno, calvo, perdón, ya a ver, cabello liso, ¿no? Ese es el Fenotipo. Entonces, son características físicas, visibles, colores, formas, tamaños que se pueden ver, medir o detectar. Por ejemplo, también un fenotipo es el grupo de sangre. Hay A, hay B, AB y O. Ahí no estoy hablando de genes, sino de una característica. Característica. Entonces, ahora, ¿de qué resulta el fenotipo? Es el color, tamaño, forma de algún ser vivo. De lo que hereda, los genes mandan. Y quien puede alterar esa característica es el medio ambiente. Por ejemplo, esto ocurre mucho en flores. Por ejemplo, hay flores, por ejemplo, que en un lugar son de un rojo intenso. Ustedes se llevan esa plantita a otro, la hacen, perdón, la misma especie, se llevan a otro lugar y la flor de repente un poquito más pálida. ¿Por qué no tiene el mismo color? ¿Quién alteró su coloración? ¿El medio ambiente? El medio ambiente. Igual ocurre en humanos. De repente ustedes deberían tener la piel más blanca. O sea, tienes genes para tener la piel más blanca, pero como vivimos en Arequipa, hay mucha radiación Solar. Todo el año hay sol y nos empezamos a Pigmentar. somos un poquito más oscuritos, más cobrizos, la piel más trigueñita, ¿no? Pero quien afecta a todo eso es el medio ambiente. Bueno, jóvenes, y a la siguiente vamos a ver las leyes de Mendel, ya con cuadritos. Espero que hayan aprendido. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao.